Bueno, iniciamos este vídeo de ejercicios de posición relativa. Como veis, en los últimos 10 años los ejercicios han sido 23, que es aproximadamente la mitad de los que suelen caer de ecuaciones de plano o de distancia. Fijaros además que hay 4 tipos de ejercicios: posición relativa de 2 rectas, de 2 planos, 3 planos o de una recta y un plano. Y con diferencia, el ejercicio que más ha caído estos últimos años ha sido la posición relativa de 2 rectas, con 13 ejercicios, seguido del de recta y plano. Y minoritariamente lo de 2 planos y 3 planos, lo que, como siempre insisto, no significa que no pueda caer este curso en vuestro examen de junio o de septiembre. El primer tipo de ejercicio que vamos a ver de posición relativa son los de posición relativa de 2 rectas. Este tipo de ejercicios se puede hacer de 2 procedimientos. Uno en el que tú vas a utilizar las ecuaciones vectoriales paramétrica o continua, porque básicamente va a utilizar el valor de sus vectores, los vectores directores de la recta y los puntos que pertenecen a ella, y habrá otro que es con ecuación implícita. El hecho de utilizar uno u otro pues va a depender de tu habilidad con un tipo de ejercicio u otro. También va a depender un poco de cuáles sean las ecuaciones que te da el ejercicio, pero la mayoría de las veces va a tener que hacer una transformación. Por ejemplo, si en este ejercicio quiero hacer el método según ecuaciones vectoriales, pues voy a tener que transformar esta ecuación implícita en vectorial. Vamos a ver este primer tipo de ejercicio según sus ecuaciones vectoriales paramétricas o continuas. Para ello vamos a utilizar el ejercicio de 2018, modelo 4, en el que te decía considera 2 rectas, la recta R que viene en ecuación continua y la recta S que viene en implícita. El apartado A me dice estudia y determina la posición relativa de las 2 rectas, de R y de S. Como vamos a hacerlo por método de ecuaciones vectoriales, vamos a necesitar extraer de cada una de las 2 rectas el punto y el vector director. De la recta R es muy fácil, porque al venir en continua sabemos que las coordenadas del vector son 2, 1, 3 y las coordenadas del punto A son las que aparecen aquí arriba, menos 1, 0, menos 1. Cambio el signo y ya tengo el punto. Para conseguir el vector y el punto de la recta S que viene implícita, primero tengo que hacer una transformación, tengo que transformarla a paramétrica. De manera que si hago, por ejemplo, que y sea igual a lambda, despejo los valores de x, despejo los valores de z y me sale que las ecuaciones paramétricas de esta recta S serían x igual a menos 5 medios más 3 medios de lambda, igual a lambda, z igual a 1 medio más lambda medio, de donde sacamos que el vector va a ser v, va a ser 3 medios, 1, 1 medio, y como se trata de una dirección, lo que yo necesito, puedo transformarlo en un vector equivalente proporcional multiplicando todo por 2, de manera que el vector que voy a utilizar va a ser el vector 3, 2, 1. El punto sí que no puedo modificarlo. Una vez que ya tengo los vectores, el siguiente paso tengo que ver si los vectores son linealmente dependientes e independientes, y esto es por lo siguiente. Si los dos vectores v y u son linealmente dependientes, significa que los dos vectores tienen la misma dirección. Luego, solamente hay 2 posibilidades, que las rectas sean paralelas o sean coincidentes. Si fuesen linealmente independientes, las rectas se cortarían o se cruzarían. Esto es porque, como ya hemos dicho cuando hablamos de 2 vectores, si 2 vectores están en la misma recta o están en rectas paralelas, el vector tiene una única dirección. En este caso, estos 2 vectores, al ser paralelos, tienen la misma dirección, por tanto serían linealmente dependientes. El hecho de ser linealmente dependiente significa que tendría una dirección diferente. Luego entonces voy a coger mis 2 vectores, simplemente los voy a comparar y hago la proporcionalidad que tiene que haber entre uno y otro para que sean linealmente dependientes. 2 partido por 3 debería ser igual a 1 partido por 2, debería ser igual a 3 partido por 1. Como esta relación no se cumple, ya sabemos que los vectores no son proporcionales, por tanto son linealmente independientes y las rectas o se van a cortar o se van a cruzar. Tengo que determinar cuál de los dos casos es. Para saber si se cortan, las rectas estarán en el mismo plano o se cruzan, pertenecen a planos distintos. Esto es, si las rectas están en el mismo plano, puesto que tienen diferentes direcciones, las rectas se cortarán. Si por lo contrario pertenecen a planos distintos, las rectas se van a cruzar en el espacio. Por lo tanto, lo que voy a hacer es voy a crear un tercer vector uniendo el punto A y el punto B de la recta, creando un tercer vector. Si los 3 vectores U, V y AB son linealmente dependientes, estarán en el mismo plano y las rectas se cortarán. Sin embargo, si son linealmente independientes, no estarán en el mismo plano y las rectas se cruzarán en el espacio. Esto es de la siguiente forma. Imaginaos que yo tengo un plano en una recta, la recta R, que tiene un punto y un vector. Vale, ahora tengo otra recta que tiene otra dirección, por eso es linealmente independiente respecto a la primera. También tiene un vector y también tiene un punto. De ambas rectas yo tengo un punto. Si yo uno esas 2 rectas con un tercer vector, si están en el mismo plano, es decir, si las rectas se llegan a cortar en algún punto, que se lo tenían por aquí, el tercer vector estaría en el mismo plano que las otras 2. Por tanto, lo que voy a hacer es que voy a crear un tercer vector, voy a ver si los 3 están en el mismo plano, y si están en el mismo plano los 3, significará que las rectas se cortan en un punto. Sin embargo, si yo tengo una recta que está en el espacio, por tanto se va a cruzar con la otra, tiene un vector y tiene un punto, y yo lo uno con el punto de la otra recta, claramente este vector AB
más los vectores u y v no van a estar en el mismo plano. Es decir, este y este forman un plano, este y este forman otro plano, pero no están los tres en el mismo plano, por tanto serán linealmente independientes los tres. Luego creo un determinante con los tres vectores, el vector AB, que formado restando las coordenadas de B y de A, me ha dado menos 3 medios, 0, 3 medios. Hago la misma operación, como yo lo que voy buscando en la dirección, multiplico este vector por 2, de manera que me da un vector que tiene la misma dirección, y con esos tres vectores lo meto en un determinante. El menos 3, 0, 3, que es el vector AB, y los vectores directores de las dos rectas. Lo meto en un determinante y resulta que me da 18 distinto de 0, por tanto, estamos en un caso como este, en el que al ser linealmente dependientes los tres vectores, las rectas se cruzarán en el espacio. Para ver un caso en el que al intentar averiguar la posición relativa de dos rectas R y S no se cruzan en el espacio, sino que son paralelas o coincidentes, vamos a ver este ejercicio de sextividad del año 2012, el modelo 2, que dice determina la posición relativa de las rectas R y S. Y fijaros que las dos vienen en ecuaciones continuas, lo cual facilita mucho el cálculo. Pues una vez que tengo yo las dos rectas, saco sus puntos y sus vectores, el menos 6, 4, 4, 3, menos 2, y saco sus puntos, menos 3, 9, 8 y el 3, 9, 8. Primero, igual que hemos hecho en el caso anterior, comparo los dos vectores. Vemos si tienen alguna proporcionalidad. Divido menos 6 partido entre 3, 4 partido por menos 2, 4 partido por menos 2, dice coordenadas de un vector en 3 de otro y me sale la misma relación. Por tanto, el vector u y v son linealmente dependientes, lo que significa que las rectas son paralelas o coincidentes porque están en la misma dirección. Para saber si las rectas son paralelas o coincidentes, es decir, estamos hablando de que puede ser que las dos rectas sean esta misma, que RS igual a S, o estamos hablando de un segundo caso en el que yo tenga una recta R y una recta S que sean paralelas. Para saber si son paralelas o coincidentes, voy a utilizar los puntos que me determina cada una de las rectas, el punto A o el punto B. Básicamente lo que se trata es de sustituir este punto A en esta recta R. Si resulta que cumple con la igualdad de la ecuación de la recta, diríamos que esta continuidad, es decir, el punto estaría dentro de la propia recta S también. Pero si no se comprueba la igualdad de la ecuación de la recta, entonces que la recta es paralela a la dada. En este caso, sustituyo el punto A, menos 398, en la recta S, en los valores de X y Z de esa recta, y al sustituir me da menos 6 partido por 3 sería menos 2, y aquí me da 0 y me da 0. Menos 2 no es igual a 0. Por tanto, no se cumple la igualdad, luego la recta, en este caso estaríamos hablando de que las rectas serían paralelas. Sustituyo este punto en la recta y si no se cumple, las rectas son paralelas. Para determinar la posición relativa de dos rectas según su ecuación implícita, vamos a utilizar el ejercicio de 2018, el modelo 3, en el que te dan dos rectas ya en su ecuación implícita. Te dicen que estudie y determine la posición relativa de las dos rectas, de R y de S. Bueno, aquí claramente, como ya te da la ecuación implícita, parece que lo más cómodo sería hacerlo por este procedimiento. Básicamente lo que consiste en crear una matriz ampliada con los elementos de esas dos rectas. Me quedaría una matriz A con 4 filas y 3 columnas, y la matriz ampliada, que sería una matriz de 4×4. Básicamente lo que vamos a hacer es estudiar el rango de las matrices y en función de ello conoceremos la posición relativa. En función del rango que nos vaya saliendo de la matriz vamos a tener una serie de casos, que son los siguientes. Si el rango de la matriz normal, esta que hemos dicho que es de 4×3, es igual al rango de A', que era de 4×4, de orden 4, y es igual a 2, estaríamos ante un sistema compatible indeterminado, puesto que no coinciden en el número de ecuaciones, es decir, el rango de A y el rango de A' son iguales, pero no coinciden con el número de ecuaciones. Por tanto, el sistema tiene infinitas soluciones y las dos rectas son coincidentes. Cuando hablamos de infinitas soluciones, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de posición relativa de dos rectas. En este caso hay infinitas soluciones porque todos los puntos de las dos rectas son comunes, por eso hay infinitas soluciones. Esto ocurre cuando el rango de A y el de A' es igual a 2. En el caso de que el rango de A sea 2, pero el de la ampliada sea 3, estamos hablando de un sistema incompatible. Recordad que cuando el rango es diferente, el sistema es incompatible. Estaríamos hablando de rectas paralelas, puesto que no hay ninguna solución común. Cuando el rango de A y el rango de la ampliada es igual y es el número de ecuaciones igual a 3, tendremos una única solución. Esa única solución no va a ser más que este punto de intersección de las dos rectas. Por lo tanto, se dice en este caso que las rectas van a ser secantes. Y cuando el rango de A sea 3 y el rango de la ampliada sea 4, volvemos a un sistema incompatible porque no coinciden. El rango de A nunca puede ser 4, puesto que hemos dicho que una matriz de 4×3, luego el rango máximo puede alcanzar es 3. Sin embargo, la matriz ampliada, que es de orden 4, sí puede alcanzar ese rango 4. Por tanto, como son incompatibles, no tienen ningún punto común, significa que una recta va en una dirección, otra recta va en otra dirección, pero además en planos paralelos, puesto que no se cortan en ningún punto, sino que se cruzan en el espacio. Volviendo al ejercicio que estábamos viendo, en el que tenemos una matriz normal y una matriz ampliada, primero voy a estudiar el rango de A. Cojo un menor de orden 3 de la matriz de 4×3, intento ver si el rango es 3.
En este caso lo he hecho por recurrencia en vez de hacerlo por SARRU. Al ver aquí 2 ceros, cojo el -1, elimino fila columna, me queda este determinante, calculo y me sale que vale 2. Como 2 es distinto de 0, el rango va a ser 3, que además es el máximo rango que va a tener la matriz A. Estudio el rango de A' y directamente cojo y me hago la de 4×4. Me hago de 4×4 porque ya sé que el rango mínimo que va a tener A', puesto que comparte las primeras 3 columnas, va a ser 3. Luego tengo que determinar si esto va a ser 3 o va a ser 4 para saber qué tipo, si se trata de dos rectas que se cortan o se trata de dos rectas que se cruzan. Bueno, hago mi determinante, luego también por recurrencia, aprovecho que aquí hay 3 ceros para hacer por recurrencia por esta columna, me sale -1 multiplicado por este menor, este determinante, y me sale que vale -11, por tanto distinto de 0, al ser distinto de 0 el rango de A' será 4. Luego me resulta que el rango de A es 3 y el rango de A es 4, no son iguales, por tanto es un sistema incompatible. Pero en este caso estamos hablando de que las rectas se cruzarían en el espacio. Posición relativa de dos planos. Hemos visto que este tipo de ejercicio no es muy frecuente en los últimos 10 años, solamente ha caído una vez, pero como siempre digo, puede caer perfectamente en tu examen. La posición de la relativa de los planos se va a estudiar en base a sus ecuaciones generales, que hemos dicho que venían de esta forma. Este sería el plano pi y este sería el plano pi'. Para saber la posición relativa de los planos, lo que voy a estudiar es los coeficientes que acompañan a cada uno de los valores de esa ecuación general. Entonces voy a relacionar este A, B, C y D con el A', B', C', D' del otro plano. Si se cumple la siguiente relación en la que A partido por A' igual a B entre B', C entre C' y D entre B' son iguales, si todos estos elementos son proporcionales, estaríamos hablando de dos planos que son coincidentes. Si se cumple que los tres primeros elementos A entre A', B entre B' y C de D' se cumple, pero no se cumple la relación que hay entre D', lo que está ocurriendo aquí es que los planos son paralelos. Si en una tercera acción si viese alguno de estos tres casos, que A partido por A' es distinto de B entre B', o que A entre A' es distinto de C entre C', o que B entre B' sea distinto a la relación que hay entre C y C', los planos serían secantes y se cortan una recta. Para ilustrar este tipo de ejercicios vamos a hacer este de 2001, que es el modelo 6, en el que te dice considerar tres planos, pi1, pi2 y pi3, y un primer apartado te dice que si se cortan pi1 y pi2, claro que vamos a ver qué posición relativa tienen esos dos planos, el pi1 y el pi2. Voy a ir dividiendo los coeficientes que acompañan a la x y la z para ver si se cumple la relación. Entonces, en este caso sería 1 partido por 1, que no es lo mismo que 1 partido por -1. Por tanto, ya al no cumplirse la primera de las relaciones, los planos sí se cortan una recta. No tiene que hacer el resto de comprobaciones, ya que con que una de las relaciones entre los coeficientes no se cumpla, ya sabemos que los planos se cortan una recta. La otra forma de determinar la posición relativa de dos planos es según el rango. Exactamente igual que hacíamos antes, voy a crear una matriz normal y una matriz ampliada, M y M', con las ecuaciones generales de los dos planos. Las posibilidades que tenemos son las siguientes. Si el rango de la matriz normal es igual al rango de la matriz ampliada igual a 1, es decir, inferior al número de ecuaciones, estaríamos hablando de un sistema compatible indeterminado que tiene infinitas soluciones. Cuando hablamos de que hay infinitas soluciones nos referimos que hay infinitos puntos en común entre los dos planos. Por tanto, esta solución con los rangos me está diciendo que los dos planos son coincidentes. Si el rango de M es 1 y el rango de la matriz ampliada es 2, es decir, son diferentes, ya sabemos que es un sistema incompatible, significa que no tienen ninguna solución en común. Al no tener ninguna solución significa que los planos son paralelos, puesto que no tienen ningún punto en común estos dos planos. Si el rango de M es igual al rango de M' e igual a 2, que es el número máximo de ecuaciones, estaremos hablando de un sistema compatible determinado que tiene una única solución. La única solución es que la intersección de un plano y otro me va a dar una recta única, ya que siempre la intersección entre dos planos me va a dar como máximo una recta. En el caso de ejercicio que habíamos visto por el otro método, que teníamos esta ecuación x más y más z igual a 1 y pi2 igual a x menos y más z igual a 2, voy a crear una matriz normal y una matriz ampliada y voy a calcular el rango. Extraigo de la matriz normal un menor de orden 2, calculo su determinante, me da que es menos 2 distinto de 0, por tanto el rango va a ser 2, no puede ser 3, puesto que el número de ecuaciones máxima es 2, y por tanto el rango de M' de la matriz ampliada también va a ser 2, por tanto los planos se cortan en una recta, cosa que ya sabíamos habiéndolo hecho por el método anterior. En el caso de la posición relativa de tres planos, como habéis visto, hay un ejercicio que no es muy común, pero bueno, podría caer también. Es el, digamos, que tiene más soluciones posibles. Hay hasta 8 posibles combinaciones en función del rango. No es que sea más difícil de resolver, pero sí es cierto que tienes que memorizar todas las distintas posibilidades que hay. En primer lugar, cuando hablamos de posición relativa de tres planos, estamos hablando de una matriz en la que tendríamos 3 filas y 3 columnas. Estaríamos hablando, por tanto, de una matriz normal de orden 3 y una matriz ampliada de 3×4. En el caso inicial de que el rango de la matriz normal fuese igual al de la matriz ampliada e igual a 1, estaríamos hablando de un sistema compatible indeterminado, puesto que
son iguales los rangos de m y m', pero sin embargo no coincide el número de ecuaciones. Por tanto, estaríamos hablando de solución infinita y los tres planos son coincidentes. Estaríamos hablando de esta solución que hay aquí. Es decir, si el rango de m es igual al rango de m' es igual a 1, estaremos hablando de planos coincidentes. Si el rango de m es igual a 1 y el rango de m' es igual a 2, hablaríamos de un sistema incompatible, puesto que no son iguales y no tiene solución. Si no tiene solución, hay dos posibles casos. Este primer caso, en el que los tres planos son paralelos, por tanto no tienen ningún punto común, o esta otra solución, en la que tenemos dos planos coincidentes, como ocurría aquí, dos planos coincidentes, y el tercero es paralelo a los otros dos. Para determinar cuál de los dos casos, lo que vamos a hacer es dividir los coeficientes de sus ecuaciones. Es decir, tengo tres planos pi1, pi2 y pi3, creo mi matriz normal, creo mi matriz ampliada y empiezo a paralizar la matriz M. Cojo un primer menor de orden 2, me da 0. Cojo un segundo menor de orden 2, me da 0. El tercer menor de orden 2 me da 0. Y el cuarto posible me da también 0. Por tanto, el rango de la matriz M va a ser 1. Analizo A', y al ser 1, el rango de M' podrá ser 1 o en todo caso 2. Sabéis que no puede haber una diferencia de 2. Analizo M' y utilizando este elemento como fijo y cogiendo los elementos de la cuarta columna, un primer menor me da igual a 0, el segundo menor que cojo con este elemento 1, menos 5, menos 1 y 9 me da 4 distinto de 0, por tanto el rango de M' va a ser 2. Como el rango de M es 1 y el rango de M' es 2, son diferentes, estamos hablando de un sistema incompatible, no habría solución. Necesito determinar si se trata de una solución en la que los tres planos son paralelos o dos son coincidentes y el tercero es paralelo. Como decía, lo vamos a ver utilizando los coeficientes. Voy relacionando los coeficientes que multiplican a la x, la y, z y los términos independientes de cada plano. 1 partido por menos 2 es igual a 1 partido por menos 2, menos 3 partido por 6, 5 partido por menos 10. Como todas estas relaciones se cumplen, significa que el plano pi1 y pi2 son coincidentes. En cambio, si relaciono el plano pi1 con el pi3, tendré 1 partido por menos 1 igual a 1 partido por menos 1, hasta ahí se cumple, menos 3 partido más 3 me da menos 1, pero la relación ya no se cumple porque 5 partido por menos 9 no cumple esta relación. Por tanto, digamos que al cumplirse esta relación, los planos son paralelos y el plano pi3 es paralelo al plano pi1 y pi2. Un tercer caso es el que el rango de la matriz normal y la matriz ampliada coinciden, vuelve a ser un sistema compatible, es igual a 2, por tanto es indeterminado ya que no es igual al número de ecuaciones. En este caso estamos hablando de solución infinita. Como hablamos de tres planos, solución infinita significa que va a haber una recta secante que puede ser común a los tres, como en este caso, esta recta es secante a los tres planos, y la otra solución es que dos planos sean coincidentes, que son estos dos, y el tercero sea secante, provocando también una recta común. Para determinarlo vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con los coeficientes. Creo mi matriz normal M con los coeficientes que acompañan la X y la Z y creo una cuarta columna en la matriz ampliada con los términos dependientes pasados al otro lado del igual. Analizo primero la matriz M y veo que el rango es 2 o superior. Analizo, una vez analizado este menor, hago el determinante de la matriz M y me sale que es igual a 0, por tanto el rango de M se queda en 2. Una vez que sé que el rango de M es 2, analizo M', utilizando estos mismos elementos que me aseguraban el rango 2. Utilizando estos elementos que me aseguraban el rango 2, añado una tercera columna que en este caso es la cuarta de la ampliada. Calculo el determinante y me sale también igual a 0. Por tanto, el rango de M y M' es igual a 2 y estamos hablando de un sistema compatible indeterminado. Si yo relaciono los coeficientes del plano pi1 y el pi2, me quedará 2 partido por 1, menos 3 partido por 5, 5 partido por menos 2, menos 7 partido por 1, que en ningún caso coinciden. En el momento que alguna de estas relaciones no se cumpliese, diríamos que los planos son secantes. Pi1 y pi2 van a ser secantes. Relaciono los coeficientes de 2 y de 3 y exactamente lo mismo. Un quinto no es lo mismo que 5 partido por menos 1, no es lo mismo que menos 2 partido por 8, no es lo mismo que 1 partido por menos 13. Por tanto, el plano pi2 y pi3 son secantes. Hago la última comprobación con pi1 y pi3 y veo que efectivamente tampoco se cumple. Por tanto, pi1 y pi3 son secantes, los tres planos son secantes por una recta común. En este caso, el ejercicio ha terminado. Estamos hablando de esta solución. Los tres planos son secantes en una única recta. En el caso de que el rango de la matriz normal sea 2 y el rango de la matriz ampliada sea 3, como no son iguales, estaríamos hablando de un sistema incompatible. No tiene solución común a los tres planos. Y entonces habría dos posibles casos. Que dos planos sean paralelos y el tercero sea secante de otros dos en dos rectas, es decir, pi1 y pi2 son paralelos y el tercero es secante creando esta y esta recta,
por eso decimos que no tiene solución. Y esta otra opción en la que no haya planos paralelos, tengamos tres planos, los tres planos son secantes, pero se cortan 2 a 2, es decir, el plano pi3 se corta con el plano pi2 en esta recta que vemos aquí. Y el plano pi3 se corta con el plano pi1 en esta recta que se ve por aquí. Y el plano pi1 y el plano pi2 se cortarían en esta recta que vemos aquí, es decir, tienen tres rectas secantes. En ambos casos el rango de m es 2 y el rango de m' es 3. Para determinarlo, yo tengo tres planos, hago mi matriz normal, hago mi matriz ampliada, empiezo analizando el rango de m, cojo un menor de orden 2, veo que es distinto de 0, el rango será 2 o superior. Utilizo ese menor y orlando, añado la tercera columna, hago el determinante de m. El determinante de m me ha salido en este caso 0, por tanto el rango será 2. Analizo m' utilizando este menor que ya me había asegurado el rango 2, es decir, este que tenemos aquí. Orlo añadiendo la cuarta columna como tercera, calculo cuál es el determinante de esta m', me da distinto de 0, por tanto el rango de m' será 3. No coinciden, estamos hablando de un sistema incompatible. Se trata de averiguar ahora de si estamos hablando en que los tres planos son secantes en dos rectas o si estamos hablando de dos planos paralelos y el tercero sería secante a esta. Es decir, tenemos que determinar cuál de estos dos casos tenemos. Relacionando los coeficientes de pi1 con pi2, 2 tercios no es lo mismo que un medio, no es lo mismo que menos 1 entre menos 1, no es lo mismo que menos 2 partido por menos 3, por tanto sabemos que pi1 y pi2 son secantes. Relaciono los coeficientes de pi1 y pi3, tampoco se cumplen las igualdades, por tanto pi1 y pi3 también serán secantes. Relaciono los coeficientes de pi2 y pi3, tampoco se cumplen las relaciones, por tanto pi2 y pi3 son secantes, hablamos de tres planos secantes que se cortan 2 a 2. Luego en este caso el ejercicio nos ha llevado a esta solución que hay aquí, tres planos secantes cortándose en recta 2 a 2. El último caso de posición relativa de tres planos sería el que el rango de m y el rango de m' coinciden, sistema compatible, pero además coincide un número de ecuaciones. Por tanto, estaríamos hablando de un sistema compatible determinado, el único caso que tiene, con una única solución. Y esa única solución es que la intersección de tres planos me va a dar un punto común a los tres. Bueno, es la imagen esta que tenía aquí. Luego, si el rango de m es igual al rango de m' igual a 3, estaríamos hablando de tres planos secantes en un punto. Como te comentaba antes, ejercicios de posición relativa de tres planos, en los últimos 10 años ha habido uno, que es este que tenía aquí, que es de 2010, modelo 5, que dice considerar los planos pi1, pi2 y pi3 dados respectivamente por las ecuaciones x más y igual a 1, a y más z igual a 0 y x más 1 más a por y más a z igual a más 1. En el primer apartado me dice cuánto de valer a para que no tenga ningún punto en común y para a igual a 0 determina la posición relativa de los planos. Si nos fijamos en el apartado B en el que me pide la posición relativa, me dice que el valor de a es igual a 0. Por lo tanto, los planos que tengo serían x más y igual a 1, z igual a 0 y x más y igual a 1. Fíjate que el primero y el tercero son exactamente el mismo, por tanto, ya sabemos que el rango máximo no va a ser 3 y que al ser igual estos planos son coincidentes. Bueno, yo creo mi matriz normal M y mi matriz M' ampliada y empiezo a analizar en la matriz M. Intento buscar un menor de orden 2 que sea distinto de 0. En este caso he cogido estos elementos que hay aquí y al hacer determinante me da 1, por tanto, distinto de 0, el rango de m va a ser 2. Determino el determinante de m con toda su fila y columna y veo que es igual a 0, entre otras cosas porque esta fila y esta fila son iguales, o esta columna y esta columna son iguales. Por tanto, sé que va a ser igual a 0 y al ser igual a 0, el rango de m va a ser 2. Analizar m', añadiendo la cuarta columna, veo que también me sale igual a 0, ya que si te fijas la cuarta columna es exactamente igual que la primera y la segunda. Por tanto, el rango de m' va a ser igual a 2, por tanto al ser el rango de m y m' igual a 2 hay alguna de estas dos posibles soluciones. Una en la que son tres planos secantes que tienen una recta común y otra que son dos planos coincidentes y la tercera secante. Bueno, sabemos que nuestro ejercicio va a ser este, puesto que pi1 y pi3 hemos visto que es exactamente el mismo. Analizo los coeficientes y al ver pi1 y pi2 veo que ya no se cumple esa relación. Por tanto, pi1 y pi2 van a ser secantes, puesto que no se cumplen las relaciones que hay entre sus coeficientes. Sin embargo, pi1 y pi3, al ser exactamente el mismo plano, decimos que son coincidentes, por tanto, pi1 y pi3 van a ser coincidentes y pi2 va a ser secante a los otros dos en una recta. El apartado A decía calcula el valor de A para que no tenga ningún punto en común. Ahora, para que no tenga ningún punto en común, estamos hablando de que el sistema tiene que ser incompatible, es decir, que el rango de M tiene que ser distinto del rango de M'. Había varias posibilidades. Entonces, vamos a crear nuestra matriz M y nuestra matriz M', pero incluyendo los coeficientes de A. Este sería M, este sería M'. Analizar primero la matriz de M intentando buscar elementos que no tengan la y que además sean distintos de 0. Si yo elijo, por ejemplo, el determinante formado por este elemento, este elemento, este elemento y este elemento, me van a dar 1, por tanto, distinto de 0 y el rango de M va a ser 2 o superior, con independencia del valor de A. Calculo el determinante de M
y me sale, una vez que opero y hago SARRU, me sale que a cuadrado menos a, saco factor común de a, y si esto fuese igual a 0, el rango de m sería 2. Luego, por tanto, para a igual a 0 y para a igual a 1, el rango de m será 2. Analizo para a igual a 0. Me voy a mi prima, sustituyo la cuarta columna por la segunda, que es la que no utilicé para hallar el rango 2, y me da que es igual a 0. En este caso, porque o bien la primera columna y la segunda columna son idénticas, o porque la primera y la tercera fila son la misma. Por tanto, el rango de m' va a ser igual a 2. Estamos hablando de que el rango de m es igual de m', por tanto sería un sistema compatible indeterminado, y el ejercicio me pide como condición que no tenga punto en común, de lo que dedujimos que tenía que ser un sistema incompatible. Por tanto, a igual a 0 no es solución que nosotros estamos buscando, puesto que me da un sistema compatible indeterminado que tiene infinitas soluciones, como sabéis. Analizo para igual a 1, calculo el determinante de la matriz ampliada y me sale que es distinto de 0. Al ser distinto de 0, el rango de m' va a ser 3. Como es 3 y el rango de m era 2 para a igual a 1, estamos hablando de un sistema incompatible. No tiene ningún punto en común. Luego la solución del ejercicio sería que para a igual a 1 los planos no tienen ningún punto en común. La posición relativa de recta y plano se puede calcular también según dos métodos, uno según sus ecuaciones vectoriales paramétricas continuas y otro según sus ecuaciones implícitas. Si el vector director de la recta es linealmente dependiente de los dos vectores directores del plano, la recta o está contenida en el plano o es paralela a él. Bueno, eso quiere decir que si yo tengo un plano del cual tengo yo dos vectores directores, que pueden ser por ejemplo estos dos, y luego tengo una recta que está contenida, si la recta estuviese contenida o la recta fuese paralela al plano, si la recta está contenida en el plano, los tres vectores son linealmente dependientes, forman un único plano, son coplanarios. Pero también, si la recta es paralela, al ser la recta paralela, este vector lo puedo trasladar, por tanto, al trasladarlo también pertenecería al plano, por tanto también sería linealmente dependiente. Luego, tanto en un caso como en el otro, tanto en el que esté la recta contenida como la recta paralela, diríamos que los tres vectores son linealmente dependientes. En cambio, si la recta es secante, imagina una recta que viene por aquí y corta al plano en este punto, el vector que tiene esta recta ya no está en el mismo plano, están digamos en un plano diferente. Por tanto, en este caso estaríamos diciendo que cuando la recta se cante al plano en un punto, los tres vectores, el vector director de la recta y los vectores directores del plano, son linealmente independientes. En un primer caso, en el que los tres vectores sean linealmente dependientes, para saber si estamos hablando de que la recta está contenida en el plano o es paralela a él, la forma de saber cuál de los dos se trata es tomar el punto de la recta, coger el punto de la recta, imagínate que el punto es este, y llevártelo al plano para ver si cumple con la condición del plano. Es decir, las coordenadas x y z de este punto A me las voy a llevar al plano y si se cumple la igualdad, si es igual a 0, la ecuación general, entonces estaríamos hablando de este caso en el que el punto estaría dentro, contenido en el plano. Si no se cumple la igualdad, significa que la recta, por tanto el punto, no pertenece al plano y estaríamos hablando de una recta paralela a un plano. Si el vector director de la recta y los vectores del plano son linealmente independientes, es decir, si el vector es independiente de los vectores directores del plano, estaríamos hablando de que sería secante. Para ver un ejercicio de este tipo, vamos a ver este ejemplo de 2014, el modelo 6, que dice: considera el plano pi de ecuación 2x más y menos z más 2 igual a 0 y la recta r de ecuación x menos 5 partido por menos 2 y z menos 6 partido por menos 3, determina la posición relativa de pi de r, es decir, estamos haciendo el apartado A. Bueno, pues yo de la recta R voy a sacar su punto y su vector, el menos 2, 1, menos 3 será el vector U y el punto será el 5, 0, 6 que tenemos aquí. Para poder sacar los vectores directores del plano, tengo que pasar la ecuación general del plano a ecuaciones paramétricas, haciendo que x sea igual a lambda y que y sea igual a mu, por ejemplo. En este caso, z será igual a 2 lambda más mu más 2, me determina un punto B, 0, 0, 2, me determina un vector 1, 0, 2, puesto que es 1, 0 y 2, y un vector w que sería 0, lo componente mu, 1 y 1. Bueno, pues lo que voy a hacer es ver estos dos vectores, que son los directores del plano, junto con el vector director, ver si son linealmente dependientes. Si son linealmente dependientes, estarán en el mismo plano o la recta será paralela al plano. Si son linealmente dependientes, la recta será secante. Compruebo si son linealmente dependientes. Meto los tres en un determinante, lo calculo igual a 0. Es decir, que los tres vectores están en el mismo plano o la recta es paralela al plano, por esto que hemos explicado antes. Me voy ahora y cojo este punto A y lo sustituyo en el plano, es decir, el punto A506 lo voy a sustituir en la ecuación general del plano. Si se cumple la igualdad, estará contenida. Si no se cumple, significará que la recta es paralela. Sustituyo el punto A en el plano pi, el punto es el 506 y el plano pi es este, sustituyo y me da que 6 no puede ser igual a 0, por tanto, el punto no pertenece al plano y la recta, estaríamos hablando de una recta paralela al plano.
La otra forma de hacerlo sería en función de la ecuación implícita. Vamos a crear una matriz que forma la ecuación implícita y la ecuación general del plano. Es decir, estaríamos hablando de una matriz de 3×3 en el caso de la normal y la ampliada sería de 3×4. Calculamos el rango de la matriz M y el de su ampliada y en función de las soluciones determinamos lo siguiente. Si el rango de M es igual al rango de M', es decir, si son iguales, sabemos que es un sistema compatible, pero al ser menor el número de ecuaciones, que es 3, al ser 2, el sistema sería compatible determinado, que tiene infinitas soluciones. Es decir, que hay infinitos puntos en común entre la recta y el plano, porque la recta estará contenida dentro del plano. Si el rango de M es igual a 2 y el rango de M' es igual a 3, estaríamos hablando de un sistema incompatible, no hay soluciones. Las soluciones significa que no hay puntos comunes entre la recta y el plano, puesto que la recta y el plano son paralelos. Si el rango de M y el de la matriz ampliada es igual a 3, el sistema será un compatible determinado, puesto que coincide el número de ecuaciones, que tendrá una única solución, que es el punto de corte, este de aquí, intersección de la recta con el plano. Luego, dependiendo del rango de M y M', tendríamos una de estas tres soluciones. Para ilustrar este método con un ejemplo de sextilidad, utilizamos este de 2019, el modelo 3, en el que nos daba la recta R con una ecuación implícita y un plano pi con su ecuación general. Me dice el apartado A, calcula M sabiendo que R y pi son paralelos, es decir, ya me determina que son paralelos. Tengo mis dos ecuaciones implícitas, mi ecuación general, creo mi matriz M y matriz M', en la que tengo mi matriz M y matriz M', esta cuarta columna con las soluciones del sistema. Si son paralelos, el rango de M tendrá que ser 2 y el de M' será 3, es decir, estamos hablando de un sistema incompatible. Analizo M y cojo 4 elementos que me aseguren el rango 2. Estos elementos me dan menos 1, distinto de 0, por tanto el rango va a ser 2 o superior. Calculo el determinante de M en función de M y me sale M más 1. Si M más 1 igual a 0, haría que el rango de M fuese 2, que es lo que estoy buscando, puesto que pretendo que el rango de M sea 2 y el de M' sea 3, para que tengamos un sistema incompatible que me asegure que la recta y el plano sean paralelos. Luego, si M más 1 igual a 0, que es lo que voy buscando, M tiene que ser igual a menos 1. Sustituyo este menos 1 en la matriz M'. Y en la matriz M' calculo su determinante. Como utilicé estos 4 elementos para asegurar el rango 2, orlo utilizando la cuarta columna como la tercera. La sustituyo, calculo el determinante, me sale menos 10 distinto de 0, por tanto el rango de M' va a ser 3. Rango de M2, rango de M', 3. Por tanto, para M igual a menos 1, estamos en el rango 2 y rango 3, que es lo que yo quería, sistema incompatible, y por tanto, para M igual a menos 1, la recta es paralela al plano. Un típico de ejercicio que nos podemos encontrar en sextilidad es como este de 2015, el modelo 3, en el que me dan un plano, me dan una recta, y dentro del plano y la recta hay una serie de incógnitas como M y N, y en función del valor de N me piden una serie de condiciones. Hablamos de este ejercicio en el que te da el plano pi de ecuación mx más 5y más 2z igual a 0, y te da esta recta, la que, como digo, tiene aquí n en uno de los denominadores. Me pide en primer caso calcula m y n en el caso de que la recta sea perpendicular al plano pi, y en un segundo apartado calcula m y n en el caso de que la recta esté contenida en el plano pi. Estar contenida en el plano pi, recuerda que si lo hacemos mediante el rango, lo que tenemos que cumplir es que el rango de la matriz M y la matriz ampliada sea igual a 2, para que sea un sistema compatible indeterminado en el que tiene infinitas soluciones, ya que la recta está contenida. Primer caso, apartado A, hallar M y N para que la recta sea perpendicular a pi. Bueno, si la recta y el plano son perpendiculares, el vector normal de este plano tendría que tener la misma dirección. Es decir, si yo quiero que sean perpendiculares y esta recta tiene un vector u y el plano tiene un vector normal perpendicular a él, para que sean perpendiculares esta recta y este plano, el vector normal del plano tendría que tener la misma dirección que el vector de la recta, el vector director de la recta. Por tanto, tienen que ser proporcionales. El vector director de la recta sería 3n2, este que tenemos aquí, y el vector normal sería el m52, este que tenemos aquí. Puesto que tiene que tener la misma dirección, tienen que ser proporcionales. Luego m entre 3 tiene que ser igual a 5 entre n, igual a 2 partido por 2, que es 1. Por tanto, m partido por 3 tiene que ser igual a 1 y 5 partido por n tiene que ser igual a 1. Deducimos que m tiene que ser igual a 3 y que n tiene que ser igual a 5. El apartado B, en el que sí vamos a utilizar las posiciones relativas de los planos con respecto a la recta, me pide que haya m y n para que la recta esté contenida en el plano pi. Si lo hago con matrices, tengo que pasar la recta R implícita. Estas son mis ecuaciones continuas, multiplico con cruz, de manera que voy a tener estas dos rectas que son ecuaciones implícitas. Esta ecuación implícita, junto con la ecuación general del plano, me determinan una matriz normal y una matriz ampliada. Para que la recta esté contenida en el plano, el rango de m tiene que ser igual al rango de m' e igual a 2, sistema compatible e indeterminado. Analizo primero la matriz M. Cojo un menor de orden 2 que me asegure el rango 2. Como me da 9, distinto de 0, el rango es 2 o superior. Analizo el determinante de m.
Hacia el determinante de m me sale este resultado, 9m más 12 más 15n, que si lo igualo a 0, el rango de m será igual a 2. Por tanto, lo igualo a 0, simplifico y ya tengo una primera ecuación con m y con n. Analizo m', utilizo el menor que me asegura el rango 2, añado la cuarta columna como primera, calculo y me sale menos 30 menos 15n. Si esto es igual a 0, el rango de m' será igual a 2, ya que no podría ser 3. Por tanto, igualo a 0 y me da en este caso que n es igual a menos 2, para que el rango de m' sea igual a 2. Si este n igual a menos 2 me lo llevo a esta otra ecuación sustituyendo aquí, tendré 3m más 5 por menos 2 más 4 igual a 0. Por tanto, despejo de aquí y me saldrá que m igual a 2. Luego, si m igual a 2 y n igual a menos 2, la recta está contenida dentro del plano. Si los damos con vectores, tendré que pasar el plano a paramétrica. Es decir, esta es la ecuación general del plano, hago que igual a lambda, que z sea igual a mu y despejo los de x. De donde determino un vector, el vector menos 5 partido por m, 1, 0, y el vector menos 2 partido por m, 0 y 1. Como a mí me interesa no tener fracciones y lo que me voy buscando son direcciones, multiplico el vector v por m, multiplico el w por m y me salen estos vectores resultantes que voy a relacionar con el vector del vector director de la recta que teníamos de antes, que era el 3n2. Decíamos que si los tres vectores, este vector y estos dos vectores, son linealmente dependientes, estarían o bien en el mismo plano, con lo cual la recta estaría contenida en el plano, o que la recta sería paralela al plano. Como a mí el ejercicio me pide que la recta esté contenida dentro del plano, lo que tengo que hacer es que este determinante sea igual a 0. Bueno, calculo el determinante utilizando SARRU y me sale este resultado, 3m cuadrado más 4m más 5m, n. Si lo igualo a 0, los tres vectores serán coplanarios o la recta será paralela al plano, con lo cual a mí esto me interesa que sean coplanarios. Por tanto, lo igualo a 0. La otra forma de verificar que la recta está contenida es que el punto A que pertenece a la recta cumpla con la igualdad, de manera que si yo sustituyo el punto A que pertenece a la recta, lo sustituyo en el plano, menos 1, 0, 1, lo sustituyo aquí, aquí y aquí, me dará lo siguiente, m por menos 1, más 5 por 0 que se va, más 2 por 1 igual a 0. Luego me queda una ecuación, menos m más 2 igual a 0, por tanto m igual a 2. Para que el punto pertenezca al plano, es decir, para que la recta esté contenida en el plano, m tiene que ser igual a 2. Pues con esta ecuación de m igual a 2, con este resultado, me voy a la primera ecuación que me ha determinado la coplanaridad de los tres vectores, sustituyo y una vez que sustituyo y resuelvo me da que n igual a menos 2, que es el mismo resultado que teníamos antes. m igual a 2, n igual a menos 2 para que la recta esté contenida. Como veis, tanto un procedimiento como otro son válidos para determinar el ejercicio. Luego si m igual a 2 y n igual a menos 2, la recta estará contenida en el plano pi.